Bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Nuevamente estamos compartiendo con cada uno de ustedes la continuación del tema de apologética sobre los testigos de Jehová. Vamos ahora a continuar este precioso tema que es muy formativo para nuestra fe cristiana católica, para el convencimiento, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, que afronta muchas contrariedades, muchos problemas con nuestros hermanos separados. Dentro de ellos hemos estado hablando en la sesión anterior sobre los testigos de Jehová. Hoy vamos a continuar hablando. Ellos aducen a que su religión, su secta, viene o dio inicio desde el justo Abel. Sabemos que Abel, ¿verdad?, fue uno de los hijos de Adán, y ellos aducen, le hacen creer a sus seguidores que ellos dependen de ahí, ¿verdad? Dependen desde esa, vamos a decir así, era que enmarca el conocimiento de ellos, ¿verdad? El conocimiento de ellos en su doctrina. Recordemos que cada secta, hermano, afirma ser la iglesia de Cristo. Todas las religiones, todas las sectas confían y confirman y enseñan a todos sus feligreses, a todos sus adeptos, sus seguidores, que son la iglesia de Cristo o que son la iglesia verdadera. Porque hay un detalle bien importante, que los testigos de Jehová no dependen de Cristo, no creen en Cristo y no aceptan a Cristo como Dios, ¿verdad? Es decir, como el Mesías. Entonces, como punto de partida, dijimos que íbamos a comenzar diciendo lo que ellos enseñan, el justo Abel. Pero, como católicos nosotros respondemos así. Una cosa es afirmar que Abel fue justo y testigo, y otra cosa es afirmar que perteneció a la organización de los testigos de Jehová. En realidad se demuestra históricamente que la organización de los testigos de Jehová empezó en el siglo pasado, en el año de 1874. Más o menos hablamos de eso en la sesión anterior, ¿verdad? Por aquel hombre llamado Charles Taze Russell. Fue el promotor que originó, ¿verdad?, esta secta. No voy a ahondar en eso porque ahí puedes buscarlo en mi canal, ¿verdad? Ahí en los videos, ahí está, donde te puedes tener una mejor idea, más clara de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una idea más posiblemente para que tu fe, tu mentalidad se aclare mejor. Y no te dejes engañar también por esta secta que es grande a nivel mundial, que existe en todos los países del mundo, porque prácticamente es una organización como tipo empresa, ¿verdad? No es en sí que actúe como una iglesia, ¿verdad? A lo que todos también aducen ser, ¿verdad? Dicen ser iglesia, pero el accionar, la actitud, la vivencia de ellos es distinta, ¿verdad? Entonces, luego pudiéramos decir, al principio ellos se llamaban estudiantes de la Biblia. Ese era el nombre que ellos le habían
puesto, ¿verdad?, a esta denominación. Solamente que en el año 1931 se empezaron a llamar testigos de Jehová. Hasta el año 1931, imagínate. Cuando en el año 1834 se le llamaban estudiantes de la Biblia. También se les conocían como ruselitistas o ruselistas. También tiene otro adjetivo por ahí, porque dependían de Russell, recuerda, o Russell, creo que se pronuncia en inglés, algo así, porque son personas, dijimos, de Estados Unidos, allá donde inventan, se originan la mayor parte de sectas protestantes con el objetivo de hacerle la guerra a la Iglesia Católica, con el objetivo de dañar la imagen y destruir nuestra fe. Por lo tanto, si Abel perteneció a la organización de los testigos de Jehová, entonces, ¿quién fundó esta organización? Oye, es una pregunta también un poco, ¿verdad?, que nos, como que nos cuestiona. Especialmente nosotros se la podemos hacer a ellos. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿Qué dicen ellos con respecto a eso? Que fue fundada por Jehová, es decir, Dios. Que Dios mismo fundó esa secta de ellos. Eso es lo que aducen ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos están queriéndonos vender, esta idea. Pues son ideologías inventadas. Cuando empezó el mundo, es decir, que esta secta para ellos tiene que tener mínimo, y oye bien, 5.000 años, si no más. Pero yo estoy diciendo esto para que tú te hagas una idea. No es que sea cierto, no es que sea real, no, es mentira. Porque si ellos dicen que ellos nacieron con Jehová, que Él fue el que originó, ¿verdad?, quien fundó esta secta cuando empezó el mundo. Pero eso no era mentira, ¿verdad? No es cierto. Porque la historia, juntamente con la Sagrada Escritura, nos dieran o les dieran a ellos la verdad, la realidad, que están en la realidad. Pero no es así. ¿Qué respondemos nosotros como católicos? Si tienen alguna cita bíblica donde diga eso, ¿verdad? Si tienen una cita bíblica donde diga eso. Y ellos se quedan atónitos, perplejos, porque no tienen una cita bíblica. Simplemente se apoyan en el justo Abel, pero que no hay otro texto o un texto bíblico donde diga, por ejemplo, Jehová hable. En cambio, cuando Cristo Jesús quiso hacer o elegirse una iglesia en Él mismo, que era la piedra angular, y como otra nueva piedra, ¿verdad?, encima de Cristo, ¿verdad?, en la fe que le estaba otorgando al apóstol Pedro, si lo tenemos textualmente en la Sagrada Escritura. Lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? San Mateo, capítulo 16, versos, podemos leer desde el 16 en adelante. Y en otros textos más posteriores, en el que Pedro, después de la partida de Cristo, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, Pedro ya comienza a hablar, a actuar, ¿verdad?, como, vamos a decir así, como el pastor, como el guía que Cristo eligió para continuar la misión en el mundo, ¿verdad?, guiando, dirigiendo, acompañando a los apóstoles. También
hay otra pregunta que podemos hacerle a nuestros hermanos testigos, ¿verdad? ¿Y cuando Abel fue asesinado, quién quedó al frente de esta organización? Aquí está. Porque yo te acabo de mencionar ahorita que después que Cristo parte al cielo, en su ascensión, Pedro comienza y continúa la misión que Cristo había, ¿verdad? Que Cristo había ordenado. Entonces, hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Para mí es importante porque cada vez que yo leo estos temas así y me dirijo a ustedes, mi objetivo es fortalecer su fe como católicos. Que su fe, si está un poco indecisa, pensante ahí, será cierto, será mentira, quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Estos temas nos ayudan a fortalecer, a confirmar nuestra fe. Muy bien. Entonces, cuando les pedimos a ellos que si tienen una cita bíblica, un texto, que nos diga quién quedó al frente, pues no lo tienen. Entonces, aquí podemos ir nosotros comenzando a hablar así. De todos modos, mucho tiempo antes de Cristo ya existía nuestra organización, dicen ellos, ¿verdad? Mira lo que está escrito en Isaías, capítulo 43, versículo 10, donde le dice, ustedes son mis testigos. Ustedes. Pero este texto no se está refiriendo exactamente a los testigos de Jehová que conocemos hoy, en nuestro tiempo, sino que está refiriendo, hermanos, al profeta, ¿verdad? A Isaías y el pueblo de Israel. En cambio, si nosotros, bueno, eso más adelante lo vamos a entender. Mejor continuemos. ¿Qué dice un católico con respecto a eso? Cuando el profeta Isaías, en nombre de Dios, dice, ustedes son mis testigos, ¿a quiénes se está refiriendo? Le volvemos a preguntar como católico a ellos. Ellos van a responder, evidentemente a nosotros, claro, porque ellos están tomando esa autoridad, están tomando esa, el ser, ¿verdad? Que su religión es verdadera, es la única. Entonces, el católico también tiene que decir esto. Esto no es cierto. En aquel tiempo tu organización no existía. Al decir el profeta Isaías, ustedes son mis testigos, se refería a las 12 tribus de Israel. Escucha eso. En realidad, antes de Cristo, el antiguo pueblo de Dios estaba formado por las 12 tribus de Israel. Eso es sabido de parte de todos. No es que había por un lado las 12 tribus de Israel y por otro la organización de los testigos de Jehová. Si te dijeron esto, sencillamente te engañaron. ¿Acaso ustedes forman parte de las 12 tribus de Israel? Y responden ellos, ¿verdad? Espiritualmente, sí. Pero nosotros como católicos sabemos que no es así. No, espiritualmente. Isaías se estaba dirigiendo a las 12 tribus de Israel y ya. De todos modos, todo esto no viene al caso, puesto que estamos hablando de la iglesia que fundó Cristo y no de algo que ya existía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dicen los testigos de Jehová, en el Nuevo Testamento habla de nosotros. Basta leer Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. ¿Testigos de quién? Oye, le preguntamos nosotros a ellos. Claro, testigos de Jehová, dicen ellos, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos dice, ¿serán testigos de Jehová o de Yahvé, como el nombre verdadero de Dios que le damos los católicos?
como sería más correcto, sino que dice, serán mis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. Cristo resucitado. Cristo que vino al mundo, padeció, murió, pero que resucitó y luego le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos serían sus testigos. Es decir, de su resurrección. Proclamar la resurrección. Ir por todo el mundo, los rincones del país, los rincones del mundo, los rincones de las aldeas, los rincones de los cantones, de las colonias, etc. Allí es donde nosotros debemos ser testigos que Cristo es resucitado, que Cristo está vivo, y por eso es que necesitamos que el nombre de Cristo se levante en alto, ¿verdad? Lo levantemos, como dice San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo dijo Jesús porque lo iban a levantar en la cruz para matarlo. Pero ahora ya no es solamente una forma así simbólica, sino que también nosotros estamos llamados a levantar el nombre de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? O es decir, en nuestras vidas. Por lo tanto, es ahí donde está la respuesta. También hay otro dicho, o vamos a decir así, objeción, que en el libro de la Revelación, también capítulo 1, verso 5, se dice que Jesucristo es el testigo fiel. Y puesto que Él es nuestro hermano mayor, también nosotros somos testigos. La Biblia presenta a Jesús como el testigo fiel. ¿Testigo fiel de quién? De Jehová, dicen ellos, ¿verdad? El católico responde nuevamente, pero esto se lo añadieron ustedes. A ver, Jesús, ¿cómo llamaba a Dios? ¿Acaso lo llamaba Jehová? No. Jesús nunca dio ese nombre a su Padre Dios. Lo llamaba Padre, que es diferente a decir Jehová. Y esto lo podemos constatar nosotros bíblicamente. Podemos dar respuesta, ¿verdad? Con fundamentos sólidos desde la Biblia, no inventados. Por ejemplo, San Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la primera frase que les dijo Jesús? Ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se dan cuenta? También San Mateo capítulo 26, verso 39, les enseña a decir, por ejemplo, cuando Jesús estaba padeciendo, sentía ya la muerte, sentía, hermano, el trago amargo que iba a pasar allá en el huerto de Getsemaní, en los olivos, Jesús dijo esto, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, es decir, aparta de mí este dolor, este momento que voy a pasar. Entonces le digo, Padre, así enseñó, así oraba él. Y en San Lucas capítulo 23, verso 46, Jesús también, ya para expirar, para morir en la cruz, dijo esta palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús siempre se dirigió a Dios, a Jehová o a Yahvé, como tú le quieras decir, tú le quieras llamar, aunque el nombre correcto, dice la Biblia Reina Valera, debió y tiene que ser Yahvé. Él siempre enseñó para que nosotros aprendiéramos. Los apóstoles escucharon, fueron testigos de esas palabras, de esas frases, y les enseñó a decir Padre. Porque hasta ese tiempo a Dios lo tenían como con un miedo, un respeto muy grande, y por eso dejaron de llamarle Yahvé, como era el propio nombre de él.
pero por temor, por respeto, por miedo, dejaron de pronunciar ese nombre. Hermanos, es importante que nosotros comprendamos que cada acción, que cada paso que Jesús realizaba, que Jesús decía, era con un objetivo. Era de enseñar, de formar a sus discípulos para que ellos aprendieran y luego ellos fueran los testigos. Lo que nosotros estamos diciendo, leyendo la Escritura ahora, fue gracias a ellos. Fue gracias a que ellos escucharon, vieron, palparon. Y eso es ser verdadera y auténticamente testigos, pero de Jesucristo, el Señor resucitado, ¿verdad? Y no el nombre inventado por una secta llamada Testigos de Jehová. Allá dijimos de hace un momento y en la sesión anterior, allá por el año 1874. Fíjate hasta cuándo. Fíjate. Y la Iglesia Católica, ¿cuándo nació? Dijimos nosotros, hermanos, en el año 33 de la era cristiana. Es decir, en el siglo primero. Si nos vamos por siglos, históricamente hablando. ¿Verdad? Entonces, hermano, para terminar también podemos decir, el verdadero testigo de Dios Padre fue Jesucristo nuestro Señor, el cual después nos va a invitar a nosotros a través de los apóstoles a que continuemos nosotros dando testimonio de un Cristo vivo y resucitado, pero dijo, sean mis testigos, cosa que los hermanos testigos de Jehová nunca van a aceptar, porque ellos, hermanos, dicen claramente que no aceptan a Jesucristo como el Mesías, como Dios. Por lo tanto, automáticamente están quedando, ellos mismos están saliendo afuera, fuera de este ámbito, proceso, proyecto, plan de salvación. Hermanos y amigos en Cristo, es importante que nosotros logremos entender esto, porque bíblicamente podemos nosotros constatar, dar respuesta, ¿verdad? Sencillamente se presenta una lista de años históricamente. Como católico, esté pendiente, hermano, hermana, esté pendiente, por favor, que constantemente vamos a estar subiendo estos videos a nuestro canal de YouTube. Por eso te invito siempre a que no te canses de compartir este video, ¿verdad? De dejarnos ahí un like, un mensajito. Visita nuestro canal periódicamente, que encontrarás videos para la defensa de nuestra fe, para preparar nuestra fe, para que sea más sólida, más convincente, hermano, más intachable, firme, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Ustedes serán mis testigos. Y para ser testigos de Cristo, debemos de enamorarnos de Él, debemos de empaparnos de Él, conocerlo más a Él, para dar testimonio, para ser nuestra buena defensa de nuestros principios cristianos católicos desde Jesucristo nuestro Señor. Estimados hermanos, en otra oportunidad el tema de los testigos de Jehová continúa, porque es más amplio, más largo, pero ustedes saben, el tiempo apremia, el tiempo nos consume y nos absorbe. Pero creo que con lo que hemos dialogado, con lo que hemos compartido con ustedes, por lo menos nos ayuda para entender y saber cómo defender nuestra fe ante este viento erosivo, esta ideología contraria a nuestra fe. Hermano, la próxima ocasión, la próxima sesión, estaremos compartiendo lo que es también el nacimiento, el origen de otra secta protestante, ¿verdad? Posiblemente tú conoces cómo se llama, quién la fundó, pero la idea también es compartir el año, ¿verdad?
el año que surgió, que nació, y que no nace desde la era o año 33 del siglo I. Por lo tanto, cristiano católico, ármate de más armaduras de nuestra fe. Bendiciones, hasta la próxima.